Hola bonitas, hoy vamos a confeccionar este bolso corazón. El patrón trae dos tamaños, grande y pequeño, lleva cremallera en la parte superior y en el interior un acabado en forro sin costuras visibles. Es un proyecto ideal para este mes, así que si te animas a coserlo, vamos a ello. Toda la lista de materiales te dejo abajo en la descripción de este vídeo, ahí te dejo todas las medidas. Yo he elegido esta combinación con tartán. También vamos a necesitar espuma estabilizadora foam de 0,3 o 0,5 centímetros de ancho, cremallera por metro. Vamos a necesitar la medida de esta pieza, de la tira para cremallera. En la descripción te dejo el link para comprarlo. Las piezas que vamos a cortar en el tejido principal son estas. Son 7 piezas en total que trae el patrón. Algunas van a la doblez y esta, por ejemplo, la tira para cremallera solamente van en piezas encaradas. Lo que es el volante fruncido va 4 veces, vamos a cortarlo 4 veces. Son patrones completos, ya llevan el margen de costura incluido de 1 centímetro, así que vamos a cortar al ras. Aquí estoy cortando la pieza principal, el fondo del corazón. Vamos a cortarlo de esta manera, la parte superior, en esa curva. No olvidemos de marcar también los piquetes, trae 4 piquetes. En la parte superior el piquete es más largo que los demás, casi a 1 centímetro. Vamos a respetar ese largo y vamos a cortar lo que se requiere. Ya lo tengo listo. Las piezas que van en foam, yo utilizo un foam que ya viene con pegamento, o sea, termoadhesivo, simplemente lo aplico con la plancha. Y lo que es la tira para la asa larga, también le vamos a poner este tipo de entretela termoadhesiva. Y lo que es para la asa de mano, que es esta de aquí, también vamos a ponerle entretela. Y para las presillas, las 2 piezas de presilla. Aquí ya lo tengo todo listo con las piezas en foam. Ya están planchadas, las tiras de cremallera, el fondo del cuerpo y las tiras de volante fruncido que no van ni con entretela ni con foam. Ahora vamos a cortar las piezas en forro. Son estas piezas: el fuelle va a la doblez, la tira para cremallera y el cuerpo principal en telas encaradas. Cortadas todas las piezas, vamos a empezar con los volantes que van fruncidos. Vamos a coser de esta manera para volverlos en 2 únicas piezas. Vamos a enfrentar derecho con derecho, 2 de ellas, y vamos a hacer coincidir los costados, los piquetes de los costados. Fijamos con alfileres, hacemos lo mismo con el otro costado, enfrentando derecho con derecho, o sea que vayan alineados. Hacemos coincidir el piquete del costado, colocamos alfileres y vamos a llevar a máquina a coser a 1 centímetro de distancia con una puntada recta. Haremos esto en ambos costados. Haremos este mismo paso con las otras 2 piezas. Empezamos rematando siempre el inicio, cosiendo a 1 centímetro de distancia y rematando el final. Hacemos lo mismo con el otro extremo, siempre rematando el inicio y también el final. Aquí estoy en vicio con mi función de corta hilos. Listo, esto nos queda así. Vamos a planchar, abrir bien esta costura. Yo utilizo el aplanador de madera para esto. Me queda muy bien así. Vamos a doblar a mitad, vamos a planchar. Si tienes esta herramienta de madera, es ideal para este tipo de proyecto. Te queda así, súper planito. Ahora sí vamos a pasar a fruncir con 2 líneas rectas paralelas. Ahora te muestro en la máquina. Tipo de máquina, lo que vamos a hacer es alargar la puntada al máximo y ajustar la tensión. O también existen prensatelas ideales para el fruncido, también lo puedes usar. Primera puntada la vamos a comenzar haciendo al ancho del prensatela sin rematar el inicio ni el final. En el caso de fruncido es así. Luego la segunda línea la vamos a hacer al centímetro de distancia, así van a quedar 2 líneas paralelas. ¿Por qué 2 líneas? Porque al final, cuando vas a tirar de los hilos de la canilla para fruncir, queda mejor distribuido el fruncido, queda con mejor forma y no corres tanto riesgo de que se te rompa el hilo. A comparación de cuando lo haces solo con un solo hilo, hay mucha posibilidad o probabilidad de que sí se rompa el hilo. Entonces con 2 resiste más. Fruncido esto, vamos a ubicar a las piezas de cuerpo principal, pero antes de esto vamos a pasarle costura a las 2 piezas a 1 centímetro de distancia por todo el contorno. Esto me va a servir de guía de costura después. Ahora vamos a ubicar la pieza de volante, pero la parte de la costura con el piquete. De esta manera va a quedar mejor distribuido. Adaptamos bien y fijamos con alfileres para llevar a máquina a coser a 1 centímetro de distancia por todo el contorno. Aquí les muestro cómo queda con el bordado. Si quisieran personalizarlo, yo le puse el loft. Este paso lo haríamos antes de coser el volante para llevarlo a la bordadora, pero es opcional. Aquí ya las tengo cosidas. Ya me quedó así, cumpliendo la forma del corazón a 1 centímetro de distancia. Ahora vamos a reservar estas 2 piezas. Vamos a armar la tira que va con la cremallera. Aquí tengo ya cortada, el largo total es 40 centímetros para el tamaño grande que estoy haciendo. Vamos a marcar el centro de la cremallera, la separamos
y las vamos a ubicar en esta pieza que está aquí. Estas dos piezas de tejido principal y también de forro. Son dos de tejido principal y dos de forro, dos con foam y dos de forro solamente. Vamos a enfrentar la cremallera de esta manera, enfrentando derecho con derecho y haciendo coincidir los piquetes de centro. Miren, de esta manera fijamos ahí con alfileres. Los 40 centímetros que tiene la cremallera van a sobrar ahí, porque en realidad el largo total es algo de 36 o 38 centímetros, así que mejor que sobre que falte. Ya luego de coser vamos a quitar el excedente. Fijamos con alfileres y ahora colocamos la pieza de forro enfrentando derecho con derecho, de tal manera que la cremallera quede en el centro. Fijamos con alfileres y hacemos lo mismo con la otra pieza, miren, de esta manera. Recuerda que el tejido principal está abajo. Ponemos encima la cremallera enfrentando derecho con derecho y ubicando el piquete de centro con piquete de cremallera. Fijamos con alfileres, de tal manera como yo lo estoy haciendo así para que no quede al revés los tejidos. Vamos a enfrentar derecho con derecho del forro con la pieza principal y vamos a coser a 1 centímetro de distancia. Esto en ambas piezas. Al llevar a máquina vamos a coser por el lado del foam, del estabilizador, porque si lo hacemos por el lado del forro vamos a estirar mucho y no van a encajar las dos piezas. Entonces no se olviden aquí también de cambiar la aguja por una de 100 o 110, ideal como para denim, ya que al trabajar con estabilizador necesitamos una aguja resistente. Vamos a coser a 1 centímetro de distancia aquí, siempre rematando el inicio y el final. Yo utilizo el prensatelas común, pero puedes utilizar también el prensatelas ideal para cremallera. Hacemos lo mismo con la otra pieza. Luego vamos a bajarle el volumen al estabilizador. Cortamos esta parte. Así le quitamos grosor. Aquí ya lo tengo planchado, fijado con alfileres para llevar a máquina a coser una puntada de asentamiento. Hacemos lo mismo con la otra pieza. Coseremos a 3 milímetros de distancia, esto por la parte del estabilizador del tejido principal. Hacemos lo mismo con la otra pieza. Recuerda 3 milímetros de distancia, rematando siempre inicio y final. Ya lo tengo listo aquí. Pasaremos a colocar el cursor. Miren, de esta manera vamos a cortar en uno de los lados de forma diagonal. Vamos a ubicar bien esto, la distancia, escuadrar bien. Pasamos el cursor y listo, ya lo tenemos aquí. Ahora vamos a llevar a máquina para coser todo el contorno. Ya lo tengo cosido aquí por todo el contorno a 1 centímetro de distancia. Ahora vamos a quitar el excedente de cremallera que quedó sobrante para escuadrar bien eso. Tiene que quedar súper alineado. Reservamos esta pieza para trabajar con el fuelle. Vamos a ubicar lo que son las presillas en esta pieza. Las piezas que van de presilla llevan entretela. Ahora vamos a pasar a plancharlas. Estas tienen 3 piquetes en ambos laterales de las partes larga. Vamos a doblarlas de esta manera hacia adentro. Son 3 centímetros hacia adentro de un lado y 3 centímetros hacia adentro del otro lado. Como les dije, estaba marcado con piquetes. Voy a utilizar el aplanador de madera ideal para esto. Planchamos y luego una vez más vamos a enfrentar esto. Esto lo hacemos también con la otra pieza, o sea, son 2 piezas, ¿sí? Luego llevaremos a máquina para coser 2 puntadas paralelas a 0,3 centímetros de distancia en ambas piezas. Aquí estoy cosiendo a 3 milímetros de distancia en ambas piezas, así de corrido, sin rematar. No es necesario rematar esta pieza, ni el inicio ni el final. Ya las tengo aquí cosidas ambas piezas, y en estas piezas vamos a meter las medias lunas. Son 2 las que vamos a necesitar. En este lado vamos a planchar antes de colocarlas. Miren, de esta manera vamos a doblarlas. Con el aplanador me ayudo muy bien. La metemos, ubicamos en la media luna en ambas piezas y luego vamos a pasar una costura en la parte superior. Nos quedan así. Vamos a ubicarlas en el fuelle. Miren, en estos lados, en los extremos hay piquete en el centro. Vamos a ubicar ahí con el centro de las presillas. Fijamos con pinzas en un lado y en el otro lateral también. Y ahora sí llevamos a máquina a fijar estas piezas a 1 centímetro de distancia. Vamos a coserlas ambos lados. Listo esto, vamos a unir ahora sí con la pieza de cremallera que habíamos reservado y la pieza de fuelle de forro. Vamos a enfrentar derecho con derecho de esta manera, haciendo ubicar el centro de la cremallera con el centro del fuelle. Hay un piquete que lleva en el centro. Fijamos con alfileres o si no con pinzas, de esta manera, haciendo coincidir cada extremo. Y la pieza de fuelle vamos a ubicarla así, derecho con derecho de esta pieza y la parte de donde va la cremallera. Fijamos ahí con las pinzas, ubicamos bien que esté derecho, que esté bien escuadrado, y vamos a máquina a coser a 1 centímetro de distancia. Rematamos el inicio
y aquí sí no se olviden de haber cambiado la aguja porque estamos trabajando con tejido doble y en el centro tenemos la pieza de presilla que está entretelada, así que se nos puede romper la aguja, así que una de 100 o 110 es necesario. Nos queda así. Ahora nos toca planchar bien llevándose al derecho y vamos a pasar una costura de asentamiento a medio centímetro de distancia o al ancho del prensatela. Nos queda así. Ahora sí, vamos a enfrentar de esta manera el otro extremo del fuelle con la parte de la cremallera, miren, haciendo lo mismo como hemos hecho en la otra parte. Vamos a ubicar el centro de cremallera con el piquete de centro del fuelle y vamos a enfrentar de este modo el forro del fuelle también derecho con derecho. De esta manera, así tal cual como se ve en el vídeo, fijamos con alfileres o con pinzas y llevamos a máquina a coser con una puntada recta a 1 centímetro de distancia para unir estas piezas. Listo esto, vamos a pasar la costura de asentamiento también como hemos hecho en el otro extremo. Y ahora sí, vamos a ubicar el piquete de centro de fuelle de forro con el fuelle principal. Fijamos con alfileres porque vamos a pasar a unir estas piezas. Fijamos todo el contorno con alfileres y vamos a coser a 1 centímetro de distancia de tal manera que se queden unidas forro con pieza principal. Nos queda así y ahora sí vamos a unirla con el cuerpo principal, con una de las piezas primero. Aquí tenemos ya con el volante fruncido. Si tú eres de las que le ha puesto el bordado y quieres que se vea por la parte exterior, siempre el cursor tiene que ir por el lado de izquierda hacia derecha, abrirlo. Entonces vamos a ubicarlo así de esta manera, si es que quieres que quede con el bordado. Yo como no lo he puesto bordado, pues igual te lo estoy haciendo ver si tú le has puesto bordado para que tenga esa salida, ese tipo de abertura en la cremallera, o sea, por el lado de izquierda hacia derecha. Vamos a abrir bien el piquete del centro de la parte de la cremallera y también de la parte superior del cuerpo principal. Ese piquete que estaba marcado en el patrón casi a 1 centímetro o a 0,7 centímetros. Es importante esto para que nos resulte más fácil a la hora de coser. Enfrentamos derecho con derecho y aquí fijamos con un alfiler. ¿Sí? Si quieres hacerlo con pinzas puedes hacerlo, pero con el alfiler a mí me resulta más fácil en la parte del centro, en esta parte del piquete. Luego hacemos coincidir la costura de costado de fuelle con el piquete de costado del cuerpo principal. Aquí estoy ubicando el piquete, vamos a enfrentarlo ahí, ubicarlo justo al inicio, justo en esa parte de la costura, les tiene que encajar, ya que las medidas son exactas. Fijamos con alfiler aquí o con pinza. Yo, como les digo, en cada punto base, en cada punto de encuentro con piquetes, yo me gusta hacerlo con alfileres para que no se me mueva. En cambio, con pinzas a mí se me suele mover mucho cuando voy estirando, la verdad. Luego de esto, para adaptar mejor en esta curva, vamos a necesitar hacer piquetes a todo el contorno, como unos 10 piquetes aproximadamente. Vamos a hacer con una profundidad, vamos a cortar con una profundidad de 0,7 centímetros. Casi llegar al centímetro, pero sin llegar. Es necesario, de esta manera el fuelle se va a adaptar mejor y no va a crear arrugas a la hora de coser. Se nos va a encajar perfectamente. Y ahora sí podemos adaptarlo todo con pinzas en ambos lados. Y ahora, tip importante antes de llevar a máquina. Vamos a coserlo por el lado del cuerpo principal, por el lado del estabilizador, donde hemos hecho una puntada al contorno del cuerpo principal a 1 centímetro de distancia. Esa va a ser nuestra guía de costura. Vamos a coser solamente desde el piquete del costado, toda la parte curva hasta terminar hasta el otro piquete. Esa costura nos va a servir como guía para al momento de llevar a la máquina y coser. En este momento yo estoy siguiendo esa línea de costura para ser precisos en las curvas, para que nos quede con la forma bonita del corazón. Entonces me ayuda ahí de un objeto punzante. Estamos cosiendo, o sea, exactamente es a 1 centímetro de distancia, pero que al ser curva a veces se nos puede pasar y nos podemos ir chueco. Entonces es muy importante haber hecho esa costura alrededor, al contorno de la pieza principal. Justo en la zona de la curva, o sea, donde tenemos el piquete del centro, en esa intersección vamos a ir despacio y tenemos que clavar la aguja justo al llegar al piquete. Es importante esto para conservar esa forma. Clavamos la aguja, alzamos prensatela, movemos la pieza bien y seguimos la línea de costura que tenemos dibujada, o sea, que tenemos como señal ahí. Terminamos al final con un remate justo en el piquete que tenemos de costado. Vamos a fijarnos de no haber pillado nada del volante fruncido, o sea, haberlo hecho bien. Y ahora sí, vamos con el resto, a coser el resto del contorno recién, pero es importante haber empezado con la parte de la curva. Aquí vamos a abrir más ese piquete de la base, que llegue casi a 1 centímetro para ubicarlo con el fuelle, el piquete de fuelle. Siempre con el alfiler en esta parte. A mí me resulta mucho más fácil con alfiler. Ya ustedes me escribirán aquí en comentarios si les resulta más fácil con alfileres o con pinzas. Aquí también vamos a cortar todo el contorno, piquetes a 0,7 centímetros de profundidad.
todo este contorno. De esta manera va a adaptar mejor el contorno con la pieza principal. Y llevaremos a máquina a coser a 1 centímetro de distancia, siguiendo el trazo. Y esta vez sí vamos a coser por el lado del fuelle, ya que el fuelle también está marcado con la costura al centímetro como guía, porque en esta parte ya es más fácil coserlo, la verdad. Iniciamos rematando el inicio y vamos a ir a 1 centímetro cosiendo recto. Como les decía, esta parte es mucho más fácil que la parte de arriba que va en curva. Entonces esta parte no va a ser tan complicada. Llegamos justo en la base que lleva la punta de la base del corazón. Clavamos la aguja en ese piquete para que nos quede con la forma ideal. Clavamos la aguja aquí, giramos el prensatelas y seguimos por esa costura hasta llegar al final y rematamos. Y así queda unido el fuelle con uno de los cuerpos del corazón. Y así nos tiene que quedar. Vamos a verificar que esté bien hecha la costura y que no hayamos pillado el volante fruncido. Vamos a voltearlo hacia el derecho para comprobar esto. Si es que hemos pillado algo, vamos a desatar y volverlo a coser. Ahora volvemos hacia el revés porque vamos a ubicar el forro con la pieza principal. ¿Por qué no seguimos con la pieza principal? Porque si no, lo que pasa es que como queremos hacer una puntada, queremos tener un forro limpio sin costuras visibles, vamos a hacerlo de esta manera. Pero si ustedes quieren hacerlo con pies preformados o con sesgo, pues pasan esta parte, o sea, no necesitan hacerlo, simplemente es diferente el proceso de confección. Yo lo tengo aquí, les dejo aquí en el enlace de mi vídeo de donde lo hago con sesgo, uno de los accesorios que tengo disponibles en la tienda, en la web, que se llama el neceser redondo, es súper bonito también. Les dejo aquí el enlace para que puedan ver el proceso de cómo sería el forro con sesgo, pero en este caso vamos a hacerlo sin sesgo, vamos a hacerlo con puntada o con costura y escondida, mejor dicho, o sea, que va a quedar súper limpio el acabado. Vamos a enfrentar derecho con derecho de esta manera, derecho de forro con la pieza principal, la pieza de fuelle. De esta manera, miren, vamos a tener que aplastar bien porque como estamos trabajando con estabilizador va a abultar mucho, va a ser un poco complicadillo esta parte. Fijamos con alfileres siempre el centro, vamos a empezar cosiendo siempre la parte superior. Aquí estoy penándola mucho, vaya. Aparte que el tejido no me ha ayudado mucho, la verdad. Ha sido un tejido muy complicado. Al elegir el tejido, por favor, elijan algo de buena calidad, muy bien, que se adapte bien para el proyecto que estén realizando. Un tejido de algodón sería lo ideal. A mí este tipo de tejido tartán y este poliéster me ha soltado mucha pelusa. O sea, de verdad es que no ha sido tedioso hacer este proceso. Aquí estoy ubicando el piquete de costado, como lo hemos hecho con la pieza principal de exterior. La pieza de exterior, bueno, vamos a hacerlo con el de forro. Observen bien en el vídeo cómo lo estoy ubicando, ¿sí? Que es enfrentando la parte del fuelle del forro con el derecho de la pieza de corazón, o sea, de esta manera. Vamos a ubicar todo esto, extendemos bien el interior para que no pillemos, no formemos arrugas y cosamos bien esta parte. Ya con alfileres y pinzas vamos a llevar a máquina y vamos a coser esta parte superior como lo hemos hecho en la pieza principal, siguiendo la costura. Listo esto, vamos a continuar cerrando este forro, enfrentándolos así. La parte de la base ubicamos con alfiler. Vamos a dejar un espacio sin coser aquí, en esta parte, justo aproximadamente unos 10 o 15 centímetros sin coser, que esto va a servir para dar la vuelta hacia el derecho. Vamos a coser solamente una parte y miren el otro extremo si lo vamos a coser todo alrededor. Vamos a estirar bien. Esta parte es un poco complicada porque al ser un forro con este acabado, pues sí tenemos que extender bien ese forro para que ubique bien. Fijamos con alfileres o con pinzas y llevamos a máquina a coser a 1 centímetro de distancia. De preferencia, como les decía, vamos a coser por el lado del estabilizador que ya está marcado con la costura del inicio que habíamos unido con la pieza de fuelle. Listo, ya lo cosí, ya lo tengo aquí abierto. Antes de dar la vuelta hacia el derecho, vamos a cortar piquetes en la parte de la curva, la parte superior del corazón. Vamos a hacer piquetes a toda esta parte del contorno y le vamos a bajar el volumen del foam para darle la vuelta hacia el derecho. Ya le di la vuelta hacia el derecho, ahora vamos a cerrar esta abertura con una puntada invisible a mano. Aquí ya lo tengo listo, ya cerrado con la puntada a mano y ahora sí vamos a enfrentar la otra tapa de pieza principal con el fuelle principal. Miren, de esta manera, como hemos hecho con la otra tapa, vamos a abrir este piquete a 0,7 centímetros de profundidad para adaptarlo mejor con el fuelle. Enfrentamos piquete con piquete, derecho con derecho, colocamos alfileres y vamos también a ubicar el piquete del costado con el
la costura de costado de fuelle del inicio de la cremallera. Hacemos esto en ambos costados y vamos a cortar piquetes a todo el contorno para adaptar mejor esta pieza. Colocamos pinzas y llevamos a máquina, tal cual como hemos hecho con la otra pieza. Ya lo tengo cosido, así nos tiene que quedar. Ahora sí, a cerrar el resto. Vamos a ubicar la parte del piquete de abajo y vamos a coser todo haciendo piquetes alrededor, tal cual como lo hicimos antes. Listo esto, ya lo tengo cosido. Vamos a enfrentar el forro. Vamos a hacerlo de esta manera. Miren, agarramos el forro así. Ahora sí va a ser más complicadito porque ya hay mucho bulto, o sea, está muy gordito nuestro interior, pero no es imposible. Vamos, de esta manera, miren cómo está en el vídeo. Enfrentamos derecho con derecho de la pieza de forro, la pieza de cuerpo, ubicamos el piquete de centro, la parte superior. Siempre vamos a empezar por la parte superior, la parte más complicada, que son las curvas. Fijamos con alfileres el piquete de centro y de los costados y vamos a llevar a máquina a coser a todo alrededor a 1 centímetro. Siempre por la parte del foam, la parte del estabilizador va a ser nuestra guía de costura en este proyecto. Aquí ya lo tengo cosido. Ahora sí vamos a extender más el forro y vamos a ubicar con el piquete de la base para terminar de cerrar y unir el forro con la pieza principal. Aquí ubicamos con alfileres. Vamos a dejar este espacio abierto como lo hicimos con la otra parte del forro, que nos va a servir para dar la vuelta hacia el derecho, y el resto lo vamos a llevar a máquina a coser a 1 centímetro de distancia por todo el contorno. Listo esto, vamos a pasar a cortar piquetes a todo alrededor antes de dar la vuelta hacia el derecho. Listo esto, ahora sí, yo ya lo volteé hacia el derecho, ya cerré esa abertura con una puntada invisible a mano, nos tiene que quedar así. Miren cómo se desliza la cremallera y abre fácilmente sin ningún problema. El forro queda totalmente impecable, sin costuras a la vista. Y ahora sí nos vamos a confeccionar la asa de mano. Tenemos la pieza de asa ya entretelada, es una sola pieza, tiene piquetes en los costados, 3 piquetes en total. Vamos a planchar como primer paso, vamos a doblarla hacia adentro 3 centímetros, justo donde va el piquete. Nos ayudamos del aplanador de madera para fijar bien esto. Hacemos lo mismo con el otro extremo, metemos 3 centímetros hacia adentro y plancharemos. Muy bien, fijando bien esto. Luego, una vez más, doblamos y vamos a planchar otra vez. Fijamos bien con el aplanador y luego llevamos a máquina para coser 2 puntadas rectas, justo a 0,3 centímetros de distancia. Hecho esto, vamos a ir por el mosquetón y vamos a meterlo de esta manera. Vamos a ubicarlo así por esta parte, doblamos a mitad y vamos a enfrentar esto así. Y vamos a llevar a máquina a coser a 1 centímetro de distancia para unir esto. Listo, ya lo tengo aquí cosido. Lo que vamos a hacer ahora es doblar de esta manera de tal manera que la costura quede hacia adentro. Doblamos también el mosquetón, no es difícil, simplemente giramos la tela de esta manera para que quede por el derecho, hacia afuera, el mosquetón. Doblamos así, extendemos bien, planchamos muy bien esta parte y vamos a ubicar esta costura 1 centímetro más arriba del mosquetón para pasar una costura encima de esta. Y así vamos a fijar y no se nos va a mover el mosquetón. Y listo, ya lo tengo aquí cosido, planchado y perfecto, ideal como asa de mano. Quitamos los excesos ahí de costura que queda en el interior para tener un mejor acabado. Y ahora sí vamos a ubicar en uno de los lados la asa de mano. Miren, de esta manera así de sencillo y fácil y súper cute. Queda súper bonito con el asa de mano, pero también lo puedes hacer con asa larga. Te tienes en el patrón, en el archivo te incluye la asa larga también. Aquí también te muestro la versión pequeña. A esta sí le hice la asa larga y también la asa pequeña. Queda ideal si quieres hacer match con tu baby, pues queda ideal en este tamaño. Aquí te muestro los dos, el tamaño grande y pequeño. Recuerda que en el patrón lo tienes disponible en mi web zuluarte.com. El enlace directo te lo dejo aquí en la descripción de esta publicación, de este vídeo. Y tienes más patrones así de bonitos en mi web. No te olvides de visitarme, seguirme en mis redes. Tienes mi Instagram también aquí abajo, te lo dejo. Te dejo el enlace directo. Y nada, nos vemos en el próximo vídeo de confección y que tengas una feliz costura. Besos.